Hola, soy el doctor César Paredes. Hoy vamos a conversar sobre aborto espontáneo. La idea es que revisen el paper, el apunte enviado y después de ver la clase nos juntemos para revisar y responder dudas. Si hablamos de aborto espontáneo, lo primero es conocer la definición. Y cuando estamos hablando de aborto se refiere a la pérdida reproductiva antes de las 20 semanas. Esa es como una definición bastante operativa y que hemos acordado para definir cuando estamos hablando de aborto. La mayoría de los abortos espontáneos ocurre en el primer trimestre y con menor frecuencia en etapas avanzadas del primer trimestre o inicios del segundo trimestre. Los síntomas no son específicos de aborto, porque generalmente son dolor pelviano, hipogástrico, sangrado, y esos pueden ser síntomas comunes tanto a la pérdida reproductiva, es decir, al aborto, como también al embarazo ectópico o al embarazo ovular. Si tuviésemos que dividir a los abortos dentro de este grupo de edad gestacional menor de 20 semanas, podríamos arbitrariamente definir como una pérdida reproductiva precoz a aquellos abortos espontáneos que ocurren antes de las 12 semanas y 6 días, y a un aborto de segundo trimestre aquellos que ocurren desde las 13 hasta las 20 semanas. Sobre las 20 semanas en general hablamos de feto muerto in útero. Es importante hacer esta distinción porque las causas que originan cada uno de estos fenómenos es distinta. La incidencia de aborto es variable y va a depender del tipo de aborto que estamos considerando. Se puede incluso, bueno, y si el embarazo fue clínico o no para definir el aborto, ¿ok? Se ha hablado que podría alcanzar incluso estas cifras del 30% cuando consideramos el total de los embarazos, incluyendo aquellos embarazos que son bioquímicos, es decir, aquellos embarazos que todavía, o preimplantacionales antes que se implantase el embrión en el endometrio, y eso baja a 10 a 13% cuando consideramos solamente los abortos de primer trimestre clínicos, es decir, embarazos que ya se certificaron que estaban dentro del útero y posteriormente la paciente abortó. Eso ahí la incidencia es alrededor de un 10 a 13%. Cuando ya consideramos aborto de segundo trimestre, eso baja alrededor del 1%. Por lo tanto, la verdadera incidencia del aborto espontáneo no es conocida. Cuando enfrentamos pacientes que tienen aborto, hay algunas definiciones funcionales que nosotros utilizamos en la práctica clínica que son importantes conocer. Y dentro de esa, bueno, está la amenaza de aborto, el aborto retenido, el aborto incompleto o completo y otros, ¿ok? Y eso es importante conocerlo. La amenaza de aborto, síntoma de aborto, se refiere a aquella paciente que tiene sangrado y o contracciones uterinas sin modificaciones cervicales y en la cual el embarazo sigue viable. El aborto retenido se da en aquellos casos en los cuales se perdió el producto de la concepción, es decir, ya ese embarazo es no viable, sin embargo no se ha expulsado en forma espontánea, y eso puede ser un embarazo que tenga embrión o también puede ser un huevo anembrionado. Hay distintas opciones dentro de los abortos retenidos. A su vez, ya la paciente que abortó, bueno, puede haber expulsado la totalidad del saco gestacional y de los anexos ovulares, o bien haber expulsado parcialmente el embarazo, y en ese caso hablamos de aborto completo en el primer caso cuando se expulsó todo, e incompleto en el segundo cuando quedaron restos dentro del útero. Hay otras definiciones más bien históricas como aborto inevitable, bueno, y por supuesto el aborto séptico, que es aquel aborto que se acompaña de un proceso séptico que afecta a la madre y el interior del útero. Como había señalado previamente, las causas de aborto varían en forma importante según la edad gestacional que estemos considerando, ¿ok? Y eso es importante tenerlo en consideración. Es así como, por ejemplo, dentro de las causas de aborto del primer trimestre, predominan principalmente aquellas causas relacionadas con factores genéticos, alteraciones de la haploidía o bien monosomías. Hay también enfermedades maternas, infecciosas y otras.
Eh, pero bueno, son causas principalmente de origen genético, de una alteración genética del producto de la concepción, las que generan este tipo de abortos. Y estas causas, bueno, se asocian a ciertos factores de riesgo conocidos. Dentro de ellas, los más importantes son la edad materna sobre 35 años, eh, el antecedente de haber tenido abortos en forma previa y condiciones de la madre, enfermedades infecciosas, por ejemplo, infecciones de distinto origen, como el parvovirus B19, o las infecciones por sífilis, o el citomegalovirus. También hay otras enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la patología tiroidea. Incluso el estrés se ha asociado a fenómenos de aborto, las trombofilias, por supuesto, el uso, o sea, el embarazo con concomitancia con dispositivo intrauterino, el uso y abuso de algunas sustancias, ya drogas, etcétera. Entonces hay una serie de causas que pueden asociarse al aborto de primer trimestre. Sin embargo, en muchas ocasiones no encontramos una causa y finalmente, bueno, tendremos que asumir de que la pérdida reproductiva fue por una alteración misma del embarazo, del producto de la concepción, que tenía una alteración genética originalmente. Y esa era la causa del aborto y no había una enfermedad concomitante de las que hemos señalado. Ok, cuando enfrentamos un aborto de segundo trimestre es otro el escenario. Esto no es, como les expliqué, ocurre en menos del 1% de los casos. Y esto no podemos asumir de que fue por una cosa genética, que fue por azar y que muy probablemente no se va a repetir. Puede que sea, pero no hay que asumirlo eso porque estas pacientes siempre van a requerir un estudio y hay que buscar la causa que produjo el aborto de segundo trimestre hasta que encontremos, hasta que se demuestre que no hay ninguna. Dentro de esas, bueno, hay enfermedades como los anticuerpos antifosfolípidos, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, malformaciones uterinas, incompetencia cervical, presencia de miomas, algunas patologías médicas que están descompensadas, etcétera. Pero en aborto de segundo trimestre siempre hay que buscar la causa y agotar los esfuerzos en buscar cuál fue la situación que motivó la pérdida reproductiva en esta edad gestacional. Dentro del diagnóstico es muy importante el cuadro clínico, la historia clínica con un examen físico y los síntomas de la paciente, y asimismo los exámenes que vamos a utilizar para aclarar el diagnóstico. La historia característica es la de una paciente que consulta por dolor pelviano, generalmente en el hipogastrio, asociado a diversas cuantías de sangrado vaginal. Obviamente era una paciente en la cual era conocida el antecedente de un embarazo. Ese es el síntoma más frecuente de consulta. Si bien es cierto, no es universalmente aceptado, pero en algunos textos se señala que las pacientes pudiesen haber además disminuido sus síntomas relacionados al embarazo, por ejemplo, las náuseas, la distensión abdominal, etcétera, propias del primer trimestre. De pronto la paciente en forma brusca deja de tener todas esas molestias y eso también podría ser un síntoma que algunas pacientes refieren. Bueno, la paciente llega a consultar, en este caso hay que hacer una completa evaluación física con los parámetros generales para descartar que la paciente esté con anemia o inestabilidad hemodinámica, y una vez que descartamos aquello, nos concentramos en el examen ginecológico, donde tenemos que evaluar en primer lugar la magnitud del sangrado. Eso generalmente lo hacemos con una especuloscopía. Nos sirve además para descartar otras causas de sangrado no obstétricos, por ejemplo alguna enfermedad del cuello del útero, etcétera, que pudiese estar sangrando. Una vez que confirmamos aquello, colocamos el espéculo, vemos la magnitud del sangrado y además podemos observar si es que hay modificaciones cervicales u otras que podrían orientarnos al cuadro que estamos enfrentando. Por ejemplo, una paciente con un síntoma de aborto, vamos a ver el cuello cerrado. En cambio, con una paciente que tenga un aborto incompleto o en evolución, vamos a observar eventualmente restos ovulares en el canal o en la vagina. Entonces la especuloscopía es muy importante y es la primera herramienta que utilizamos para evaluar
qué tipo de síntoma de aborto o bien aborto estamos enfrentando. Junto con eso hacemos un examen físico bimanual, es decir, un tacto, con el cual evaluamos las características del cuello del útero, por ejemplo, si está dilatado o no. Eso nos va a orientar si es un aborto, un síntoma de aborto, si es que el cuello estuviera cerrado y firme, versus un aborto incompleto, por ejemplo, en un cuello francamente dilatado y blando. ¿Ok? También nos permite evaluar el tamaño del útero para precisar un poco la edad gestacional, etc. Eh, y junto con eso, realizamos el primero de los exámenes que está disponible en la urgencia prácticamente en todos lados, que es una ecografía. Una ecografía que nos va transvaginal, que nos va a permitir evaluar, en primer lugar, que el embarazo sea intrauterino. En segundo lugar, si el embarazo está viable o no, si es que tiene embrión visible con latidos o no. Y si es que ya ocurrió el aborto, nos va a permitir diferenciar si la paciente tiene un aborto completo o un aborto incompleto. Además, nos permite descartar patología anexial, líquido libre intraabdominal, por ejemplo, para orientarnos a situaciones como un embarazo ectópico que podría inicialmente confundirse quizás con un aborto. Si realizamos una ecografía y observamos y estamos pensando que la paciente tiene un aborto, hay ciertas definiciones que nos van a permitir confirmar ese diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos, y estos son los diagnósticos ecográficos de aborto en el fondo, si tenemos un saco gestacional que mide más de 25 milímetros, que no contenga embrión o saco vitelino, bueno, estamos frente a un aborto. Si es que tenemos un segundo caso, si tenemos un saco gestacional visible con embrión en su interior, cuya mensura o dimensiones es mayor o igual a 7 milímetros de corona rabadilla o longitud cefalonalgas, que es el parámetro que se ocupa para medir los embarazos del primer trimestre, y ese embrión que mide 7 o más milímetros en longitud cefalonalgas no tiene actividad cardíaca visible, también estamos enfrentando, por lo tanto, un aborto. Si en la ecografía no se observó el saco vitelino, solamente observamos el saco gestacional, o no se observó el embrión, pero si está el saco gestacional y mide menos de 25 milímetros, lo que corresponde ahí es repetir el examen 10 a 14 días posteriormente. Asimismo, si es que observamos, por ejemplo, el saco gestacional, un pequeño saco vitelino, pero sin embrión o sin latido, cuando el embrión es muy pequeñito, ahí hay que repetir también la ecografía y eso es lo que corresponde. Esta evaluación se puede completar además con exámenes generales, un perfil hematológico, una PCR si estamos sospechando que hay un cuadro infeccioso concomitante, y obviamente cuando no observamos embarazo dentro del útero o en el examen físico no se observan restos, con una cuantificación de su unidad beta. Bueno, y si hacemos un estudio metódico y complementamos todos los exámenes junto con tanto de imágenes como examen físico junto con la historia, en general estaremos bastante cerca del diagnóstico que tiene esa paciente, y nos va a permitir diferenciar esa situación de otras que pudiesen estar relacionadas y que son diagnóstico diferencial del aborto en el fondo, ¿ya? Y cuando enfrentamos una paciente que tenga un aborto, tenemos siempre que descartar, bueno, en primer lugar, el embarazo ectópico y la mola, que son situaciones que pueden poner eventualmente en riesgo la vida de la paciente, y otras condiciones que no tienen que ver con el embarazo, sino que son más bien propias de la implantación, como por ejemplo algún hematoma subcoriónico que puede ocurrir cuando se implante el embrión. Bueno, y también podemos diferenciar otras condiciones, ¿ya? Como les dije al principio, con el examen físico podemos descartar patología cervical, que en Chile es muy frecuente, o de canal, ya sea de vagina o vulva, y eso es importante tenerlo en consideración. Dentro del manejo tenemos distintas opciones, y al igual que lo que hemos señalado en el resto de la clase, las opciones están determinadas por el tipo de paciente que estamos enfrentando en cuanto a edad gestacional se refiere.
Y dentro de esto, bueno, está el manejo expectante, el manejo médico y el manejo quirúrgico. El manejo médico se refiere a que la paciente pueda expulsar en forma espontánea el producto de la concepción. Les envié por mail las guías del Hospital de Talca del Servicio de Ginecología con respecto al manejo de aborto. Tienen que estudiarlas y conocerlas. Así que bueno, el manejo expectante a grandes rasgos se prefieren aquellos embarazos pequeños, ¿ya? Siempre bajo 13 semanas. Ahí hay que acordar cuáles son los límites que vamos a definir. Y nosotros en el hospital incluso lo hacemos bajo 9 semanas exclusivamente, porque sobre las 13 el riesgo es extremadamente alto, pero sobre las 9 también hay ya más riesgo de complicaciones, principalmente del punto de vista de hemorrágicos. Sobre las 13 semanas eso es prohibitivo ya, o sea, el riesgo de hemorragia o de que no se pueda expulsar el embarazo en forma completa es muy alto, así que está contraindicado prácticamente el manejo expectante. Nosotros establecimos en el hospital 9 semanas y de esa manera lo realizamos, porque además las pacientes tienen una chance muy importante de expulsar en forma espontánea su embarazo y no requerir procedimientos concomitantes. Muchas de ellas tienen un aborto completo y con eso quedan sin necesidad de entrar a pabellón. Además tienen que revisar bueno, el manejo médico, que hay distintas opciones. Se puede usar misoprostol, se puede usar otras sustancias, pero bueno, tienen que revisarlo y esa es otra opción que utilizamos específicamente en algunas pacientes. Y el manejo quirúrgico, que se refiere básicamente a dos tipos: al legrado instrumental, que es la revisión de la cavidad endometrial con una cucharilla, o bien la aspiración, que puede ser con una cánula común y corriente o con una cánula de AMEU, que es la que se ocupa para la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando la paciente ha tenido un aborto espontáneo, hay definiciones operativas que encasillan a esa paciente en distintos grupos, si es que por ejemplo tuvo un aborto completo o incompleto, y con eso se ofrece a la paciente el tratamiento que corresponda para completar, por ejemplo, un aborto que no hubiese completado la expulsión de los restos ovulares en forma espontánea. Nunca hay que olvidar que estas pacientes son jóvenes, por algo se embarazan, y que por lo tanto lo sucesivo también pueden embarazarse. Así que dentro del estudio hay que incluir un grupo IRH, y si es que la paciente es RH negativa y no está sensibilizada, obviamente hay que realizar la profilaxis para sensibilización. Ok, eso es lo que quería conversarles en forma general. Em, Les pido que por favor revisen la información que les envié a través de su compañera, de la delegada, y el viernes nos juntamos a responder dudas.